Hola, te saluda Enrique Núñez Montenegro, soy el director de Fundapymes y he sido consultor de empresas desde el año 1983. Durante todo este tiempo he venido asesorando a cientos de empresarios en las más diversas actividades económicas. Creamos Fundapymes en el año 2001 casualmente para compartir mis conocimientos y las experiencias que he venido acumulando con mis clientes de consultoría para entrenar y capacitar a quienes están realmente comprometidos en convertir sus negocios en grandes empresas. Nuestra promesa es hablarles desde la práctica, no desde la teoría, y nuestra misión es entrenarte para que coloques tus negocios, tu empresa, sobre la ruta de un crecimiento sostenido y rentable. Puedo tener un socio que no sea accionista en mi empresa. Puedo tener un socio que no sea dueño de una parte de mis negocios. Puedo tener un socio que no tenga control sobre las decisiones estratégicas en la empresa. Sí, sí puedes tenerlo. He querido agrupar a los socios, a los diferentes roles, los diferentes tipos de cómo las personas se incorporan como socios en un negocio pequeño, mediano o grande, en tres grandes categorías. Existen muchos tipos de socios de negocios, pero creo que los podemos ubicar en alguno de estos tres cajones, en alguna de estas tres categorías. Primero, un socio accionista es el socio propietario, tiene participación accionaria, es decir, es dueño de una parte de las acciones de la empresa y por lo tanto, al ser dueño de una parte de las acciones de una empresa, es también dueño de una parte de la compañía, de los bienes de la compañía, a través de las acciones que posee. Cuando se constituye una sociedad mercantil, se emiten una cantidad de acciones, digamos 100, 1000 o más acciones. Esas acciones se distribuyen entre los socios de acuerdo con el valor de los aportes que cada socio haga. No puedo extenderme en este tema dentro de nuestra página fundapymes.com. En el área de la tienda virtual ofrecemos el curso Socios de Negocios, también el curso Distribución de Utilidades y Participación Accionaria. En cualquiera de los dos cursos hablamos mucho sobre cómo se valoran los diferentes tipos de aportes que suelen hacer los socios a una compañía: efectivo, bienes, inmobiliarios, maquinaria, conocimientos, etcétera. Estos bienes se valoran y con base en el valor de estos aportes, que pueden ser tangibles o intangibles, se establece la participación accionaria, es decir, el porcentaje de acciones a que tiene derecho cada socio. En realidad, esta es la figura aceptada o tradicional de incorporarse como socio a una compañía. Puede ser que eres el creador de la idea, el líder del proyecto, y por diferentes razones que tampoco las puedo comentar hoy por espacio, por tiempo, has buscado socios, buscaste en su momento socios o estás buscando socios para que vengan y te acompañen en tu proyecto empresarial. Y consideras que la opción es entregarles acciones, un 10% de las acciones, un 20% de las acciones, partes iguales como con muchísima frecuencia se hace, cosa que no siempre es lo más justo, 50 y 50 o partes iguales. De esto hablo en los dos cursos que te acabo de mencionar, pero es la forma tradicional o clásica, es el primer tipo de socios que tiene, socios accionistas, socios propietarios. Ellos, al ser accionistas, sí tienen poder en la empresa, y aunque no trabajen en la compañía, a través de su posesión de acciones, a través de su posición como directores de la junta directiva o del poder que le da la legislación mercantil en el país, tienen derecho a pedir cuentas, tienen derecho a ser informados sobre qué es lo que está pasando en la empresa, y aunque haya sido el creador de la compañía, el fundador, el generador de la idea de negocios, si tienes socios accionistas vas a tener que rendirles cuentas. Si bien es cierto, el que tiene más del 51%, el que tiene mayoría, es el final el que toma las decisiones, porque en una sociedad mercantil las decisiones se toman sobre la base de la cantidad de acciones, de la participación accionaria, pero bueno, los socios minoritarios, aunque tengan un 5%, un 10%, un 20%, también tienen derecho a participar o a ser informados. Una vez al año
Las sociedades mercantiles se deben reunir en una asamblea general ordinaria de accionistas, en donde los gerentes, el gerente general o el presidente de la junta directiva, tienen la obligación de presentar los estados financieros, y también en esta asamblea es donde se decide cómo se van a distribuir las utilidades entre los socios. Igual, si incorporas a un socio y le das participación accionaria porque quieres casarlo con la empresa, quieres motivarlo para que se incorpore a la empresa con sus conocimientos o con su experiencia o con su dinero invertido, cuando este socio se decide retirar de la empresa, pues vas a tener que comprarle las acciones al valor que se establezca. De todo esto te hablo en el curso Socios de Negocios. Así que bueno, esa es la primera clase o el primer tipo de socios de negocio, los que sí tienen participación accionaria y los que sí tienen un control sobre lo que está sucediendo en la empresa, y a los que se les va a tener que rendir cuentas a través de las asambleas y a través de la entrega periódica de estados financieros. No todos los socios van a trabajar en la empresa, algunos puede que trabajen y ganen un salario dentro de la empresa, otros simplemente son inversionistas, puede ser que estén durante un tiempo en la empresa y luego se retiren. ¿Cuál es el segundo tipo de socios de negocios que podrías incorporar? Yo les llamo socios operativos. Son socios que sí trabajan en la empresa, tienen un salario base, normalmente podemos hablar de el gerente general, o pueden ser otros mandos medios, o la persona que atraemos para que nos administre un proyecto, un departamento, una sucursal en el interior del país o en otra región o fuera del país también, podría darse el caso. Son socios a los que no les entregamos acciones de la empresa, ni siquiera de un proyecto nuevo o de una sucursal, pero sí los hacemos partícipes de las utilidades. Establecemos un salario de referencia para que ellos puedan mantenerse con base en ese salario, que tienen todos los derechos laborales normales de cualquier otro trabajador. Pero a estos socios operativos, y se les llama operativos por eso, porque operan una parte del negocio, se les entrega una bonificación, una regalía, una comisión o una parte de las ganancias del negocio que genera. Por ejemplo, he tenido cadenas de restaurantes, recuerdo, me viene a la mente una en donde utilizábamos este concepto, en realidad son dos, voy a tener presente una en particular que tuvo una cadena de restaurantes en Miami, con 3 restaurantes en Miami, en Guatemala, en El Salvador y en Costa Rica, una cadena bastante grande, en donde a los administradores se les consideraba también como socios operativos. Estos administradores, además de tener su salario o de su participación en el 10% de las propinas, también una vez al mes se calculaba la ganancia operativa de ese restaurante y a ellos se les daba un porcentaje de las ganancias que había generado ese restaurante. Entonces, claro, ellos se veían como dueños operativos de ese negocio, corría sangre de ese negocio por sus venas, porque del resultado de sus negocios, de los negocios que tenían a cargo, ellos eran los gerentes de ese restaurante, tenían 18 o 24 personas a cargo, entre la gente que estaba en la cocina y la gente que estaba en el salón, de tal manera que su meta iba más allá de lograr más ventas, también su meta estaba involucrada en generar más ganancias, porque no se les pagaba comisión o utilidades sobre la base de sus ventas, aparte del 10% que se distribuía entre los saloneros y entre la gente de la cocina, y ellos también tenían una participación ahí, sino sobre la ganancia de la sucursal, que es la venta, menos el costo de esas ventas, menos los gastos de ese restaurante. Esta es una figura muy clásica de socio operativo. Esa es la segunda figura, es muy versátil, en realidad la hemos utilizado durante estos 37 años ofreciendo consultoría. He tenido muchas figuras de socios operativos y son muy exitosas. Normalmente son personas que duran años como asociados operativos en las empresas, muy involucrados. En realidad, a los ojos del público, a los ojos de los empleados, ellos son prácticamente socios con muchos poderes, tienen muchas potestades, y los gerentes generales o los socios accionistas de la empresa se involucran poco con ellos y prácticamente nada con la gente que ellos tienen a cargo. En realidad, cuando ellos visitan estas sucursales o estos negocios o estos departamentos o estas agencias, realmente
se van a llegar a reunir con el socio operativo, con el gerente de ese proyecto, y es a quien le van a pedir cuentas. Claro, estas empresas llevan contabilidades muy elaboradas por unidades de negocios que les permiten determinar la rentabilidad individual de cada uno de los proyectos, llámense sucursales, llámense agencias, llámense proyectos nuevos, llámense divisiones de la empresa, incluso algunas de estas empresas podrían hasta tener sociedades mercantiles individuales para algunas de estas unidades de negocios, y sin embargo, de esas sociedades individuales, estos socios operativos tampoco son socios accionistas. Esas empresas individuales también le pertenecen a los socios principales. Esta es la segunda figura, ya llevamos dos. El socio accionista, que sí es dueño de una parte de tu empresa. Segundo, el socio operativo, que no es socio accionista, pero que sí participa de las utilidades. Y el tercer tipo de socio es el socio estratégico. Un socio estratégico es otro empresario que tiene su propia sociedad mercantil y ustedes forman una alianza comercial mediante la cual explotan un nicho de mercado, un giro de negocios. Tengo un ejemplo real de uno de mis clientes, ambos son clientes, son empresarios que se aliaron como socios estratégicos, cada uno especializado en un área. Por un lado está el socio fabricante, el productor de una línea de muebles de alta gama, muebles muy finos, de madera muy fina, muy clásicos. Este empresario tiene su fábrica, su maquinaria, 250 trabajadores, fabrica productos de alta calidad, no los distribuye ni los vende ni siquiera a mayoristas, sino que se alía con otro empresario que tiene una cadena de tiendas dentro de las cuales en un contrato de exclusividad va a distribuir esos muebles. Entonces son aliados estratégicos, cada uno es dueño de su propia compañía, pero mediante este contrato de alianza estratégica ellos se asocian para explotar un mercado. Uno especializado en la fabricación de un producto, que es su conocimiento, su pericia de ya más de 45 años, y el otro con su cadena 18 tiendas en donde vende muebles de todo tipo y vende específicamente solamente muebles de madera de este fabricante con el que tiene una alianza ya desde hace unos 15 años. Estos son socios estratégicos. También se da mucho la figura en las empresas de outsourcing. Sabes que es una de las tendencias que viene ya desde hace más de unos 25 años creciendo muchísimo, porque las grandes compañías entendieron que tienen que enfocarse en su conocimiento superior, en lo que hacen mejor, lo que saben hacer mejor. Entonces subcontratan otras empresas medianas o incluso también algunas muy grandes para tercerizar algunos de los servicios que antes ellos venían haciendo, por ejemplo, vigilancia, los comedores donde almuerzan, desayunan y cenan sus 3,000 o más empleados, el servicio de transporte que también se puede subarrendar con compañías de transporte especializadas. Hay muchas figuras de contratación de outsourcing y nosotros les llamamos aliados estratégicos cuando el contrato no es solamente por un año y se podría estar cambiando todos los años, cotizando con otras empresas de outsourcing. Yo les llamo aliados o socios estratégicos cuando las relaciones se formalizan a largo plazo, 5 años, 7 años o más años, y que han venido perdurando, en donde la relación entre estos dos empresarios es muy fuerte, se convierte a veces en amistades, no comparten acciones entre ellos de las compañías del otro, pero sí están muy aferrados en una relación que les ha permitido ser muy fuertes en un nicho de mercado. Así que hay 3 tipos de socios de negocios, dentro de las cuales podemos meter muchos de los roles que los socios podrían tener dentro de una empresa. Por una parte, el socio accionista, que es socio dueño de una parte de tu empresa. Segundo, el socio operativo, trabaja en tu empresa y tiene el privilegio de recibir utilidades del negocio en el que está involucrado, del negocio que está operando. Y el socio estratégico, un otro empresario con el que te alías para explotar o desarrollar un negocio, un nicho de mercado.
Si esto que te he comentado el día de hoy te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos, con tus colegas y por supuesto con tus socios de negocios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar tus comentarios, a hacerle clic a la campanilla para avisarte cuando publiquemos nuevos videos. Recuerda que nuestra promesa es hablarte desde la práctica, no desde la teoría. Queremos capacitarte y entrenarte para que alcances el éxito en los negocios, para que construyas una empresa que financie el estilo de vida que deseas y que sabes que mereces. Te habló Enrique Núñez Montenegro, director de Fundapymes. Te veo en el próximo video.